Juan capítulo 10. Hoy regresamos a la serie expositiva del Evangelio de Juan que llevamos predicando ya literalmente hace un año comenzamos. Y vamos por el capítulo 10. Hemos predicado pasaje por pasaje, texto por texto. Ya vamos ya casi a la mitad de este Evangelio. Recordando siempre el propósito del Evangelio de Juan. Juan escribió esta carta o este Evangelio, mejor dicho, para que cuando sus lectores leyeran, creyeran que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y básicamente desde el capítulo 1:18 en adelante hemos visto cómo Juan va explicando los discursos y las señales de Jesús que lo autentifican como el Mesías. Y voy un poco más lento porque en medio nuestro, damos gracias a Dios, nos visitan unos hermanos de Iowa y nuestro hermano Ricardo está haciendo un gran esfuerzo por traducirme instantáneamente. Así que oren por él también en medio de esta predicación. Es la primera vez que lo hacen. Que el Señor lo capacite. Así que cuando me vean un poco acelerado, usted mismo me hacen suave. Como me dice mi Osana, hoy cuando veníamos de camino, un momento dado aceleré, dice, suave, papá, suave. Bueno, no sé cómo vas a traducir eso, perdona. Juan capítulo 10 es uno de los pasajes famosos del Evangelio de Juan. Uno de los pasajes más hermosos del Evangelio de Juan. Es uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Juan. Y por muchos de ustedes también, uno de los pasajes más esperados. De hecho, Juan capítulo 10 es el último discurso público de Jesús. Es el último discurso público de Jesús. Y cuando siempre vemos que es el último de algo, siempre prestamos atención porque es como si fuera la punta del iceberg de todo lo que ha dicho. Es el discurso de oro de todos los discursos. Vayamos a la palabra de Dios, vayan conmigo, la página 1095 dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de estas cosas en comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería o que les decía. Dejémoslos ahí por el momento, mis hermanos. Yo creo que para poder entender esta porción es importante entender el contexto donde estamos. Y de manera profunda, el capítulo 10 está después del capítulo 9. Todos vimos que el capítulo 9 se trataba completamente de cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento, tanto física como espiritualmente, y cómo esta sanidad revela la ceguera de los líderes religiosos. Y aunque el pasaje no nos dice cuándo ni dónde ocurrió este discurso, al menos sí sabemos que por el versículo 10:21, que si van conmigo rapidito, versículo 10:21, dice, otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Miren ese pasaje. Por lo menos ese pasaje nos dice que hay una conexión entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Además, en el texto original de la Escritura, esta sesión no tiene ninguna división, continúa desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10. Por lo tanto, me gustaría leer unos versos antes para que entremos en contexto de qué Jesús está diciendo aquí y a quiénes se los está diciendo. Vayan a Juan capítulo 9, versículo 40. Un poquito antes. Miren cómo termina el capítulo 9 con conexión con el capítulo 10. Dice,
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos no tendrías pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahora sí, versículo 41. Jesús le dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Por lo tanto, podemos decir con certeza que este discurso del capítulo 10, seguido de la sanidad del ciego, es una reprensión a los líderes religiosos y un consuelo para las ovejas de Jesús. Eso es lo que está pasando en el capítulo 10 con el buen pastor. De hecho, seguramente el ciego estaba escuchando estas palabras que Jesús estaba diciendo. El ciego era parte de la multitud, escuchando a Jesús hablar del buen pastor en comparación con los ladrones y los salteadores. Esto entonces nos informa por lo menos a nosotros muy bien de poder entender este pasaje en contexto, porque la audiencia primaria a quienes Jesús le está hablando y oyendo estas palabras eran líderes religiosos, pero también sus discípulos. Recordemos, mis hermanos, que Jesús le dice a los líderes religiosos de Israel, que en realidad son ladrones, en este pasaje, y salteadores y asalariados, que realmente no les importa el rebaño, sino que tienen motivos e intereses ajenos a los de Dios. Jesús identifica en el Juan capítulo 10 que vamos a ver a los falsos pastores diciéndole a sus discípulos que ellos no entran por la puerta que es Cristo. Jesús también describe en Juan capítulo 10 cómo son las ovejas de él, del buen pastor, que escuchan su voz y le siguen. Pero también describe la relación íntima que el buen pastor tiene con sus ovejas, al punto de que el buen pastor da su vida por ellas. Y todo este pasaje se nos muestra esa hermosa relación del buen pastor con sus ovejas por medio del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu en la obra redentora. Y recordemos, mis hermanos, estamos en una parábola. Básicamente Jesús utiliza unas ilustraciones, un tipo de parábola. Y lo principalmente es entender la idea central de lo que quiere transmitir. No podemos perdernos en los detalles. Hay que tener cuidado cuando vemos ilustraciones como esta. Yo no sé ustedes, pero yo cuando muchacho y tenía DirecTV, un anuncio no pagado, veía Animal Planet y Discovery Channel y me gustaban mucho los programas de animales. Ya hace tiempo no veo nada de eso, pero había un programa que se llamaba El Cazador de Cocodrilos. Los que se ríen saben porque tienen edad, porque él falleció hace tiempo y ya esos programas no lo dan. Yo creo que se llama Steve Smith, algo así. Me gustaba mucho su valentía. Me gustaba cómo lidiaba con los animales. Me gustaba cómo explicaba la relación de los animales. Me gustaba cómo las manadas se movían, los leones, los lobos, los caballos, y cómo cada uno de estos programas nos hablan de la vida animal. Y yo me preguntaba leyendo este pasaje, ¿por qué nosotros se nos compara con ovejas y a Jesús como pastor? ¿Por qué no como caballos o quizás leones, o quizás osos? ¿No le llama la atención que nos compare a nosotros la Biblia como ovejas y a Jesús como pastor? A mí me llama mucho la atención eso. Esta era una imagen que Jesús usa porque era muy común en la Palestina de aquel tiempo y aún todavía. Las ovejas eran animales o son animales. Miren las descripciones. Y usted es una oveja, yo soy una oveja. Las ovejas son animales indefensos que necesitan la protección del pastor en primer lugar. Las ovejas son animales que dependen completamente del pastor para que las lleve a lugares verdes y aguas limpias para abastecerse. Las ovejas son de vista corta y caminan escuchando al pastor. Y las ovejas andan en rebaño juntas siguiendo a su pastor. De hecho, la vida de las ovejas es la vida del pastor. También los pastores son autócratas, que no es otra cosa que gobiernan y rigen sobre las ovejas. Los pastores dejan su propia vida, ellos dejan su casa para el cuidado de las ovejas. Viven con ellas, se van con ellas.
Pasan días lejos de sus casas para poder alimentarla. Los pastores guían y protegen a las ovejas de los peligros. Y el pastor cuida todo el rebaño. Cuando una se cae, cuando una se queda atrás, cuando una es herida, el pastor la lleva en su hombro y la carga. Estas son las ilustraciones hermosas. Y yo creo que no hay ninguna otra ilustración tan hermosa que pueda ejemplificar la relación de nosotros con nuestro amado Jesucristo. Por lo tanto, hoy veremos, mis hermanos, Jesús es el buen pastor y veremos por lo menos 4 cosas. Cuidado con los ladrones y salteadores. Veremos en segundo lugar, escucha la voz de tu pastor. Veremos en tercer lugar, entra por la puerta de salvación. Y veremos en cuarto lugar, Jesús, el buen pastor. Si vaya conmigo, mi hermano, el capítulo 10, versículo 1. Ya tenemos el contexto. Sabemos que está en conexión con el capítulo 9. Ahora vamos a leer el pasaje y veamos en primer lugar, cuidado con los ladrones y salteadores. Ahora vamos a entender mejor por qué Jesús hace esta advertencia. Versículo 1. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Jesús comienza su discurso haciendo una solemne advertencia a sus discípulos. Y lo hace trayendo una alusión de peligro en el contexto de pastorear ovejas. Hay un comentarista histórico que dice que durante los meses fríos de invierno las ovejas eran guardadas dentro de un corral por la noche y generalmente tenían una pared de piedra que podía tener zarzas en la parte superior y solo tenía una puerta donde el pastor estaba o se entraba. Era un tipo de hueco con un solo espacio donde el pastor podía acomodarse, recostarse y dormir o descansar. O sea que cuando se acercaban estas fiestas judías, traía consigo también los peligros de los ladrones. Por eso los pastores tenían que estar vigilando constantemente a su rebaño. Entonces, en ese contexto, Jesús les dice, el que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Es decir, Jesús le está diciendo, es posible que haya presencia cerca del rebaño de personas que no tienen las intenciones del pastor del rebaño, sino que son ladrones y salteadores. Escuchen esto, hay fariseos ahí escuchando esto. Ahí están los líderes religiosos escuchando esto. Y los discípulos de Jesús y aún el ciego. Y mira la advertencia que hace Jesús. Esta palabra que se traduce como ladrones es traducida también o implica falta de honradez y fraude. Y la palabra traducida como salteadores implica una violencia más abierta. O sea, esta es la actitud que describe a aquellos que no son pastores de rebaño. Y Jesús protege a su rebaño advirtiéndole acerca de esa realidad. Y les dice que la forma de identificar a estas personas es fijándose cómo se acercan al rebaño. Miren por dónde entra, le está diciendo Jesús. Ellos no se acercan al rebaño como lo hace el pastor, sino que vienen por otras vías. Ellos no son aprobados por el verdadero pastor del rebaño. No vienen con su autoridad. Es decir, estas personas no se acercan por Cristo y para Cristo o por el cuidado de las ovejas, sino que tienen otras motivaciones. Esa es la advertencia solemne que Jesús le hace. Es una realidad. Y en el versículo 2, mira cómo nos dice, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Este versículo contiene lo contrario y un comentarista dice, el que entra al redil de las ovejas a través de la entrada correcta, que es la puerta, puede considerarse un pastor verdadero. Tal hombre debidamente nombrado por el dueño del rebaño y reconocido por las ovejas como su pastor y amigo, no tiene necesidad de entrar clandestinamente como un ladrón ni por la fuerza como un salteador.
Por eso sigue diciendo el texto en el versículo 3, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Este pastor entonces es reconocido por el portero, pero también por sus ovejas, porque las conoce y ellas la conocen a él. Y él las lidera fuera de redil, no por la fuerza, sino porque conoce sus nombres y las llama. Miremos la distinción. Algunas aplicaciones breves, mis hermanos, aquí de estos primeros versos. ¿Estamos reconociendo hoy los ladrones y salteadores? Mi hermano, es una triste realidad que sigue vigente en el día de hoy, que hay ladrones y salteadores de rebaños que quieren ovejas. Es increíble la cantidad de falsos pastores, de falsos maestros alrededor nuestro en las redes sociales y en la televisión. Es increíble. Cientos y cientos y cientos. Pero ¿cómo sabemos que son falsos? Dice el texto, pues miremos cómo se acercan al rebaño. Primero, que no fueron llamados por el portero o el pastor para ser pastores. Se llamaron a sí mismos. El llamado es importante. El llamado bíblico es importante en el ministerio. En segundo lugar, o un comentario sobre esto, el verdadero pastor de alma es aquel que entra al ministerio con la mirada puesta en Cristo, con el deseo de glorificar a Cristo, de hacerlo con todas sus fuerzas, de predicar a Cristo, siguiendo los pasos de Cristo y trabajando para llevar hombres y mujeres a Cristo. El falso pastor de las almas es aquel que asume el oficio ministerial pensando poco o nada en Cristo, impulsado por sus motivaciones mundanas y enaltecido por su propio ego, pero sin el deseo alguno de exaltar a Jesús y la gran salvación que está en él. Por eso la advertencia sigue vigente para nosotros hoy, vigente. Cuidado con los ladrones y salteadores, particularmente a nosotros, los pastores. Esto nos llama a que debemos liderar con integridad y legitimidad espiritual, es decir, no por manipulación. Jesús describe el pastor verdadero como aquel que entra por la puerta, no como un ladrón y salteador. Es decir, esto implica que el pastor debe ejercer su ministerio de manera transparente, con un llamado reconocido y un carácter probado. Y no se trata de controlar a las ovejas, sino de servirlas bajo autoridad de Cristo. Recuerde que Cristo está contrastando aquí a los pastores de aquel tiempo, los fariseos, los líderes religiosos, ante lo que es él, el verdadero pastor. Ese es el contexto. Miremos aquí a los líderes que estaban pastoreando a la nación de Israel. No les importaban las almas. Tenían otras motivaciones. Querían reconocimiento, querían estima, querían reputación, poder y alguna ganancia. Sin embargo, el pastor verdadero entra por la puerta con buenas motivaciones para el rebaño, sin violencia, sin estar ocultos, y se mueve con libertad entre sus ovejas porque ellas conocen su voz. De hecho, veamos en segundo lugar, escucha la voz de tu pastor, versículo 3. Mire lo que dice. Jesús hablando, sigue hablando, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y qué hermoso, el pastor llama a sus ovejas por su nombre. Es impresionante cuando yo me puse a ver muchos documentales o varios videos acerca de este tema del pastoreo, de cómo es, porque yo nunca he pastoreado una oveja, literalmente como animal. Y si trae una ilustración, yo quiero verla completa y entenderla. Y es impresionante cómo los pastores de los rebaños se relacionan con su rebaño. Comúnmente en Medio Oriente le ponen nombre a sus ovejas. Esto habla de pertenencia, de cercanía del pastor con las ovejas. De hecho, la voz del pastor era reconocida por sus ovejas. Es interesante que las ovejas siguen al pastor no porque ven bien, sino porque escuchan bien. Y en muchos de estos videos yo veía estas imágenes, ovejas siguiendo al pastor mientras el pastor caminaba delante de ella haciendo un ruido particular para que ella le siguieran.
Ellas no miraban, pero caminaban escuchando y siguiendo la voz de su pastor. Y dice el pasaje que las ovejas oyen su voz. Oír no solamente significa auditivamente, sino que habla de un movimiento, una obediencia a la voz del pastor. Dice el texto que el pastor las conduce afuera, versículo 3. Es decir, el pastor la lleva fuera del rebaño. ¿Y para qué sale del rebaño? Bueno, para suplir sus necesidades. Mientras que los ladrones buscan suplirse sus necesidades con las ovejas, el pastor busca suplir las necesidades de las ovejas. Busca el bien del rebaño, porque es la forma que lidera a sus ovejas. De hecho, mira cómo dice el texto, dice que va delante de ellas. Es decir, el pastor guía a su rebaño y a las ovejas para que le sigan. Él no las envía donde el pastor no va, sino que ellas van donde el pastor va. Y esto es importante porque los fariseos eran expertos en poner cargas que Jesús dijo que con ningún dedo ellos tocan. No llevaban cargas que le ponían al pueblo, pero el verdadero pastor, le está diciendo Jesús, lidera a sus ovejas con el ejemplo y las lleva donde él está. Pero dice el texto también, no dice que las ovejas siguen para otro lado, dice que las ovejas le siguen. Y la razón es porque conocen su voz. Hay una relación de confianza y familiaridad entre el pastor y sus ovejas y ellas responden siguiéndole porque conocen su voz. Versículo 5 dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Las ovejas del pastor no siguen a desconocidos. Y esto es así, mis hermanos, porque las ovejas ya conocen cuál es el sonido, la voz de su pastor y responden y no responden a otros aunque intenten llamarlas. Porque las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Y esto es realidad. Cuando usted ve las imágenes de estos pastores pastoreando estas ovejas literalmente, llegaba un momento en que habían dos manadas, se cruzaban y un pastor se ponía aquí y otro acá y comenzaba a llamar a sus ovejas y las ovejas seguían a su pastor, reconocían su voz y no seguían al otro. Qué hermosas todas estas imágenes. Vayamos aplicando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vaya aplicando todas estas imágenes a nuestro corazón mientras vayamos avanzando. Mis hermanos, el pastor que es Cristo conoce a los que son suyos. Qué hermosa ilustración tenemos aquí. Yo no me imagino al ciego escuchando esto. ¿Se imagina al ciego? Recién convertido, acabando de profesar a Cristo y diciendo, creo, dice el texto, y que lo adoró allí a Jesús. ¿Se imaginan pensando, wow, con razón yo respondí, dije creo, porque hubo algo en su voz que me llamó, que me dio familiaridad? Yo como oveja conocí esa voz que me llamaba. La reconocí. Cuando Jesús le dijo a este ciego, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que crea el que habla contigo? Creo en el Hijo del Hombre. Qué hermosa verdad saber, mi hermano, que el pastor nos llama por nuestro nombre y nos lleva a su redil. Oh, amigo, que tú estás aquí visitándonos hoy y que aún no has venido a Cristo, pídele al Señor que abra tus oídos para que escuches la voz del pastor que te llama por tu nombre, diciéndote, ven a mí. No hay una voz más dulce, temible que la voz de Cristo. Es una voz apacible, tierna. Esa es la voz del buen pastor. Pero también aquí hay unas implicaciones también para mí o aquellos que lideran en el pueblo de Dios como pastores. Recordemos que también hay aplicaciones para los líderes religiosos de esa nación. Y es que debemos guiar al rebaño con la voz reconocible de la palabra de Dios. Es decir, los pastores no estamos para dar opiniones humanas.
Los pastores no estamos para que sigan nuestro parecer, sino que nosotros como pastores estamos llamados a ser fiel a decir lo que el pastor ha dicho en su palabra, que es Cristo. En ese sentido, el pastor no impone su criterio personal, ni opinión, ni habla a las ovejas para que reconozcan la voz personal de él, sino que llama a las ovejas para que escuchen la voz de Cristo mediante la predicación de la palabra. La autoridad del pastor está en la autoridad de la palabra. Fuera de la palabra, el pastor no tiene autoridad sobre las ovejas. Pero mira lo que dice también. Las ovejas siguen la voz de su pastor. Mi hermano, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos escuchado una voz aquel día que nos salvó, no importa cuántos dones tengamos, no importa cuántos títulos de seminario tengamos, no importa cuántos libros hayamos leído, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, seguimos siendo ovejas. No nos graduamos de ser ovejas. Y necesitamos como ovejas seguir escuchando al pastor de las ovejas, que es Cristo. Porque somos indefensos, dependientes y torpes como las ovejas. Mis hermanos, la voz de nuestro pastor está en la palabra de Dios. Está en la escritura. ¿Estamos escuchando nosotros la voz de nuestro pastor? Y no estoy hablando de una lectura superficial, no estoy hablando de ponchar con Dios, y no estoy hablando que acercarnos a las escrituras en dependencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que abra nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de nuestro pastor cuando leamos la palabra. No es un encuentro trivial o casual, sino una expectación como el salmista que estaba esperando que el Señor abriera sus ojos para ver las maravillas de su ley. ¿Estamos escuchando la voz de nuestro pastor o la voz de mi compañero de trabajo que me dice cómo vivir en mi matrimonio? Porque alguien estamos escuchando. Siempre estamos escuchando a alguien. Hay un autor que dice que siempre nos estamos escuchando más a nosotros mismos porque nosotros mismos somos los más que nos hablamos. Pero basar nuestras decisiones en lo que nosotros sentimos y pensamos sería el peor de los consejos que te podría dar. Toda decisión, todo caminar, todo sentimiento debe seguir la voz del pastor que está en su palabra. Debemos escucharlo. Pero también hay una implicación adicional. No solo Cristo como pastor de los pastores, sino también a los pastores que Él ha puesto entrando por la puerta. Esto implica que cuando el pastor legítimo enseña y guía conforme a la palabra de Dios, los miembros están llamados a responder en confianza, en obediencia y en disposición a ser guiados. Las ovejas no siguen al hombre por sí mismo, sino a Cristo hablándole por medio del pastor fiel. Las ovejas no van delante de un rebaño, va el pastor delante. Y una de las últimas implicaciones que tenemos aquí, mis hermanos, es que las ovejas de Cristo no siguen a extraños. No siguen a extraños. Me gustó un comentario sobre esto porque decía que los creyentes, de alguna manera espiritual, están dotados con un instinto que por lo general les capacita el espíritu para distinguir la enseñanza verdadera de la enseñanza errónea. Cuando oyen algo defectuoso en alguna enseñanza religiosa, hay algo en ellos que le dicen, esto está mal, aquí hay algo raro, hay algo que está fuera, esto no es correcto. Dice el comentarista, quizás el hombre despreocupado del mundo no ve la diferencia entre un ministerio u otro, entre un predicador u otro, pero por regla general, la más humilde de las ovejas de Cristo tiene un discernimiento espiritual que lo ayuda a distinguir la voz del pastor de la voz de los lobos. Aunque no sepa capaz de distinguir qué exactamente, pero sabe que hay algo que no está bien. De hecho, ser incapaz, dice el comentarista, de diferenciar entre el legalismo y el evangelio, entre la verdad y el error, el protestantismo y el papismo, hablando del catolicismo, entre la doctrina de Cristo y la doctrina del hombre, es una prueba clara de que seguimos muertos y necesitamos conversión. Cuando alguien no entiende la diferencia del evangelio puro de la palabra
y un falso evangelio, es una oveja que todavía no ha oído al pastor. Porque aquel que ha escuchado al gran pastor, Jesucristo, conoce su voz. Conoce su voz. Porque precisamente a los extraños no los sigue. Estos extraños con sus palabras y sus hechos conducen a las ovejas lejos de la puerta que es Cristo. Veamos en tercer lugar, mi hermano, entra por la puerta de salvación, versículo 6. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les decía. El verso 6 nos revela que a pesar de la comparación que era clara, ellos no entendieron. Un comentarista decía, que no está aquí, lo quité el comentario, pero me gustaría añadirlo, que los pastores nosotros creemos, nos sorprendemos cuando alguien no entiende un sermón y dice, si no entendieron a Cristo con explicaciones claras de lo que ellos vivían, más a un mortal como nosotros. Entonces Jesús toma su tiempo por su misericordia y gracia de explicar en el versículo 7 a qué se refiere. Vayamos conmigo. Entonces Jesús les dijo de nuevo, y ahora de manera clara, sin rodeo, transparente, le dice, en verdad le digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí tenemos otro de los gran yo soy del Evangelio de Juan. Estas expresiones de gran yo soy revelan no solo la deidad de Jesús como aquel eterno nombre de Dios revelado en la salsa ardiente, yo soy Jehová, Yahvé, sino que también revela un aspecto de su carácter redentor. Y Jesús claramente les dice, yo soy la puerta. Es decir, para entrar al redil del rebaño de Dios, tienes que pasar por mí. Tanto pastores como ovejas del rebaño deben pasar por mí. La interpretación sencilla es que Cristo es la puerta y es el único mediador entre Dios y los hombres. Y recordemos la imagen. Las ovejas, y si usted lo busca, duermen cuando está resguardada en unas paredes literalmente de piedras y hay solamente un hoyito que dejan así, donde el pastor literalmente se sienta así y a descansar, y en ese sentido el pastor se convierte en la puerta. Él es la puerta. No es que él abre la puerta, es que el pastor es la puerta. Él no permite que ninguna oveja salga, pero tampoco permite que ningún lobo entre. Él tiene cuidada a sus ovejas. Se aseguraban de que ninguna saliera de redil y se perdiera y ningún depredador se las comiera. Versículo 8. Mira cómo dice Jesús. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Es decir, todos aquellos falsos líderes religiosos que han querido ser mesías de las ovejas, esos son ladrones y salteadores, y las verdaderas ovejas mías no le hicieron caso. Por eso la afirma en el versículo 9, nuevamente, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Todo aquel que entre por medio de él, dice la palabra, será salvo. Cristo promete salvación a todo aquel que viene a él y entra al redil. O sea, no son las obras ni los logros, no es el conocimiento, no es lo que tú puedas hacer, es únicamente por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, que tú puedes ser parte del redil de Dios. Y dice el texto que no es que podrías ser salvo si tú permaneces, si tú te cuidas de los lobos, no, es que serás salvo, porque el pastor cuidará de ti para siempre. Es segura la salvación en Cristo. Es segura. De hecho, dice el texto, versículo 9, más que eso, dice que entrará al redil y saldrá y hallará pasto. Va a participar de los beneficios de Cristo porque el pastor, el buen pastor que es Cristo, le dará alimento y sustento a esta oveja. Hallará pasto, dice. Mi hermanos, el pasto servía de alimento a las ovejas
pero era escaso en muchas regiones de Palestina, y si el pastor no salía con sus ovejas a buscar, morían de hambre. Así que el pastor caminaba largas distancias buscando pastos para sus ovejas. Pertenecer al redil de Dios es pertenecer al gran pastor que va a cuidar de nosotros, y en medio de cualquier escasez, Él va a proveer lo necesario para nuestra vida espiritual. Un amigo que nos visita, que está aquí hoy, entra por la puerta y hallará salvación. Entra por la puerta y hallarás salvación. Cristo es la puerta de salvación. Él mismo dijo, yo soy la puerta. Escúchame bien, amigo. Esa puerta es angosta. No caben tus diplomas, no caben tus recursos, tampoco caben tus pecados, no cabe tu orgullo, no cabe yo soy buena persona, y no cabe siempre he sido cristiano. Todas esas cosas no caben por la puerta. La única manera de entrar por esa puerta es con manos de rendición arriba, diciendo, reconozco que soy un pecador, que merezco el infierno por mis pecados, pero tú eres el buen pastor. Necesito un pastor que me salve de los peligros de mi alma y que sea mi redentor y mi salvador y me guarde en el redil por siempre y para siempre. Hallarás la salvación, dice el texto, que solo Cristo provee. Porque el versículo 10 nos dice y nos advierte que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero Cristo dice, escucha bien, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fuera del único pastor verdadero, lo único que hay es pérdida, muerte y destrucción. De hecho, amigo que nos visita, que aún no ha venido a Cristo, tú también lo sabes. Aunque te disfraces de algo, por dentro estás destruido. Tu pecado te consume. Necesitas un redentor. Qué bueno que estás aquí, porque Cristo ha venido a salvarte por medio de su palabra. Ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Iglesia Bíblica Metro, miembros de Iglesia Bíblica Metro, dice el texto que Cristo ha prometido que aquellos que hemos entrado por la puerta de redil, a darnos vida, no solamente vida, sino en abundancia. Y mi pregunta es, yo me preguntaba al leer este pasaje, ¿yo estoy experimentando esa vida en abundancia que Cristo ha prometido? Hoy la lectura del plan que estamos teniendo como iglesia en el Salmo 80, hay una expresión allí que repite 3 ocasiones. Dice, avívanos e invocaremos tu nombre. Versículo 19. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. El salmista suplicaba por la restauración del pueblo, pero él reconoce que ni el pueblo puede restaurarse a sí mismo, ni él puede restaurarse a sí mismo, y por eso él clama al Dios de toda restauración espiritual para que resplandeciera su rostro, en otras palabras, para que el favor de Dios sea sobre él y pudiese ser vivificado, mis hermanos. Quizás tú y yo necesitamos eso hoy también. ¿Estás sediento espiritualmente, iglesia? ¿Estás disfrutando de la vida abundante que Cristo promete? Yo creo que hoy una muy pertinente oración, la misma del salmista. Restáuranos, Señor. Restáurame. Restáurame. Pídele al Señor. Quiero experimentar hoy, aquí y ahora esa vida abundante que tú has prometido. Acércate y come de los pastos frescos de su palabra y bebe de las aguas benditas de su santa comunión, mi hermano. Tú y yo seguimos siendo ovejas. No nos graduamos de ser ovejas. Pero lo hermoso de este pasaje es que el buen pastor no solo ha prometido vida en abundancia, sino que él mismo es esa vida en abundancia. Y si me he tardado es porque estoy hablando lento, no es por ninguna otra cosa. Pero vayamos en último lugar. Jesús es el buen pastor. Eso también le ayuda a ustedes. En ocasiones a veces voy un poco rápido. Versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida
por las ovejas. Estamos, mis hermanos, ante una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia, donde Jesús, el Hijo encarnado de Dios, se llama a sí mismo: yo soy el buen pastor. Mis hermanos, comenzando con el texto, esta traducción de buen pastor no solo habla de la bondad del pastor, sino que es una bondad que resalta su belleza e irradia su carácter hermoso. Eso es lo que quiere decir buen pastor. Es decir, carga la idea de que es atractivo, de que es hermoso, que es deseable. Jesús, ese buen pastor, ese pastor deseable, hermoso, atractivo, precioso para los ojos de sus ovejas. Nosotros vimos en los salmos que leímos recientemente que sí, David, Moisés y Aarón pastorearon al pueblo de Israel. Luego el mismo salmo ve a David como un pastor de Israel. Pero cada uno de estos hombres que cumplieron su propósito eran sombra del verdadero y único pastor. Oh, ahí está Moisés el profeta, ahí está Aarón el sacerdote, ahí está David el rey, pero aparece uno que es rey, profeta y sacerdote, que se llama Jesucristo, el buen pastor. Cada uno de estos hombres sirvieron, pero cada uno de estos hombres perecieron. No dieron vida eterna. No eran redentores. No eran el pastor del pueblo de Dios. Eran figuras. Pero aparece ahora Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. El pastor prometido a mi pueblo. De hecho, muchos reyes se levantaron y muchos líderes religiosos y eran pastores malos. Y los vemos en las profecías de Jeremías 23, Ezequiel 34. Estos pastores malos pastoreaban para su propio provecho, hacían de las ovejas de manera egoísta, las trataban con rudeza, las dispersaron, y Dios promete que levantaría un verdadero pastor. Y llegó Jesucristo diciendo: yo soy ese buen pastor. Mi hermano, Jesús no está gastando palabras aquí. Él literalmente está anunciando la llegada de esa promesa, de esa profecía. Al buen pastor sí le importa las ovejas. Miren el versículo 12. Contrario a eso, el asalariado, pero el asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ¿qué hace? Va a venir el lobo, las abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Es decir, aquel que solo le interesa la paga y no las ovejas, en el momento de la prueba huye. Es decir, no está dispuesto a defender las ovejas y a dar su vida por ellas. El lobo era uno de los depredadores muy comunes de las ovejas. ¿Y sabes qué mantiene a distancia el lobo? La presencia de un ser humano, el pastor. Porque los lobos huelen cuando hay un ser humano y ellos temen a los hombres. Y cuando el pastor está presente en medio de sus ovejas están seguras. En cambio, aquel que trabaja por motivos egoístas, cuando ve el lobo se asusta y se va, deja las ovejas solas y sean dispersadas. Pero eso no sucede así con nuestro hermoso pastor, que es Jesús. Contrario al asalariado, el buen pastor no huye cuando se avecina el lobo, sino que su presencia está en medio de su rebaño, protegiendo y cuidando a lo suyo. Y dice el texto, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Es decir, este hermoso pasaje dice que a Cristo le importa el bienestar de los suyos. ¿Tú escuchaste eso bien, mi hermano? En quien tú has creído, le importa tu bienestar. Como buen pastor, Cristo conoce a todo su pueblo de creyentes. Jesús está perfectamente familiarizado con sus nombres, con sus familias, con su lugar de donde viven, su circunstancia,
su historia personal, sus experiencias y aún las pruebas presentes, no hay nada que no sepa de la más humilde oveja de su rebaño. Yo conozco a mis ovejas. Miren el lenguaje. Estamos hablando de Dios encarnado. A Dios no tiene que importarle ninguna oveja, pero Él dice que Él las conoce y Él las ama y son suyas, mi hermano. Es decir, mi hermano, hay un amor relacional del pastor con sus ovejas y el cuidado de ellas. Pero también ellas la conocen. Dice, ellas me conocen. Es decir, ellas conocen al pastor, ellas confían porque han oído su voz y lo siguen. Y la fuente, mis hermanos, la fuente de esta relación de amor del pastor con las ovejas, del cuidado del pastor con las ovejas, está en el versículo 15. Es un reflejo del amor eterno del Padre con el Hijo. Por lo tanto, dice el versículo 15, al igual que el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. En otras palabras, la razón por la cual yo conozco a mis ovejas, cuido a mis ovejas, amo a mis ovejas, es un reflejo de que yo conozco, amo a mi Padre. Hay una relación eterna entre el Padre y el Hijo. De la misma manera, el amor eterno es del Hijo con sus ovejas. Iglesia Bíblica Metro, Jesús es el buen pastor. Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Es decir, Él te tiene presente. Y su presencia nunca se apartará y te dejará expuesto a los lobos. Oh, mis hermanos, en tiempos de necesidad, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Oh, mis hermanos, cuando estamos afligidos o fatigados, en lugares de delicados pastos, Él nos hace descansar. En momentos de incertidumbres, junto a aguas de reposo, me va a pastorear. Y cuando necesitamos consuelo en medio del sufrimiento, dice que Él nos guiará por la senda de justicia por amor de su nombre, confortando nuestra alma con su presencia. Y aún en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué no temeremos? ¿Por qué no temeremos? Dice el texto, porque somos suficientes. No. Porque conocemos a alguien que sabe. No. La razón por la cual no temeremos es porque Él estará con nosotros. El buen pastor no nos dejará aún en los valles de sombra y de muerte. No temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo. Y su vara y su callado nos infundirán aliento. Él es fiel, mi hermano. Por eso podemos confiar en el buen pastor en todo tiempo, porque Él va delante de las ovejas, guiando a sus ovejas en todo tiempo. Y amigo que estás aquí, sin Cristo, eres una oveja en medio de lobos. Estás en grave peligro. Estás vulnerable y tu destino es la muerte. Pero hoy Cristo ha venido por medio de su palabra y te dice, yo soy la puerta. Si tú entras por la puerta, serás salvo. Ven a Él. Ven a Él. Olvídate de tus experiencias, de tu testimonio, de lo que tú has hecho, de lo que te preñaron. Olvídate de todo eso. Y ven con una señal de remisión, reconociendo tu necesidad de Cristo. Entra por la puerta que es Cristo y serás salvo. Y tendrás un buen pastor que guardará tu alma hasta el fin. Cristo es la puerta y Cristo es el buen pastor. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosa palabra, Señor, tenemos delante de nosotros. Qué gran esperanza nos has dado por medio de ella. La realidad es, Señor, que, wow, necesitamos, Señor, necesitamos de tu gracia una vez más. Oh Jesús, tú eres el buen pastor de las ovejas y cada uno de nosotros, Señor, somos tus ovejas. Ayúdanos a confiar, Señor, en tu dirección. Ayúdanos a escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a descansar en medio de los terrores de la noche, Señor, sabiendo que tú estás en la puerta y que no habrá nada que nos haga daño.
Ayúdanos a entender, Señor, que en ti estamos seguros. Pero sobre todo también, Señor, si hay alguien en medio nuestro que aún no te conoce, que hoy por medio de la predicación de tu palabra sea una oveja más de Cristo, que entra a redil y que por primera vez viva y tenga vida en abundancia. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.